Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en la isla de Mallorca y hoy vamos a descubrir una población, un municipio, un pueblo que la verdad es que llama mucho la atención de los turistas de aquí de la zona y la nuestra también. Vamos a descubrir Artà. Bienvenidos a Mallorca. Un municipio español de la provincia y comunidad autónoma de las Islas Baleares, ubicado en la isla de Mallorca, como ya habéis podido conocer. Pertenece a la comarca de Levante y cuenta con una población de unos 8.200 habitantes oficiales. Al menos es con lo que contaba el año pasado. La verdad es que es un lugar muy bonito, he de decir, y realmente se ve como un pueblo pintoresco con una rica historia, con impresionante arquitectura y paisajes naturales que cautivan. Muchos vienen aquí a visitarlo, pero no es tan turístico como, por ejemplo, ciudades o municipios costeros, como el puerto de Sóller o puerto de Alcudia, o diferentes otros municipios que existen aquí en Mallorca que también son preciosos. Nosotros lo hemos visto de lejos y no hemos podido evitar en venir aquí a ver cómo realmente es esta población, porque desde lejos parece un lugar increíble. Lo primero que nos llamó la atención, he de decir, es que aquí en la zona más antigua no hay nadie. Hemos visto apenas un coche y ya está. Toda la gente está o trabajando, me imagino, o en algún otro lado, porque es increíble. No hay absolutamente nadie. He de decir que es un día laboral cuando estamos grabando este vídeo. Estamos en la zona más antigua y desde aquí se abren vistas totalmente increíbles a lo que es el pueblo, el municipio como tal. Estamos en el mirador de Artà y justo al ladito de la iglesia parroquial. Cerquita hay diferentes tipos de negocios, el ayuntamiento no está muy lejos de aquí tampoco. Hotel, restaurante, hoteles boutique. Hay mucho que ver en este municipio. Vamos a ir bajando poquito a poco y veréis sobre qué estamos hablando. Cerquita de la iglesia también se encuentra el santuario de San Salvador, muralla de San Salvador, que está un poco más arriba, lo veremos también. Hay varios hoteles y alojamientos, de hecho hay incluso varios hoteles, muchos de 4 estrellas, lo que es sorprendente. Museo regional, hoteles de 3 estrellas, diferentes tiendas y negocios que desde aquí parece que es un municipio bastante tranquilito, pero en el centro hay mucho movimiento. Qué bonito. No hay nadie. Muy bonito y no hay absolutamente nadie. Seguimos en busca de alguien por aquí, en busca de la zona un poco más animada y pista la vamos a encontrar. Mientras tanto os vamos a ir contando sobre la historia de toda esta zona, cómo ha empezado. Realmente los restos arqueológicos lo que dicen es que toda esta zona se ha poblado durante la dominación romana e incluso antes. Este distrito donde estamos ahora mismo también incluía los actuales términos de Capdepera y Son Servera. Capdepera es una población que también es muy, muy bonita. Se dice, nosotros la hemos visitado y sí está bien, pero no es tan de nuestro estilo. Nos gusta más callecitas pintorescas, más cositas para ver, más algo más animado. Por lo tanto, hemos elegido Artà. Por cierto, aquí en la pantalla podéis ver dónde se ubica en las Islas Baleares, en la isla de Mallorca como tal, donde está ubicada. Esta zona es nuestra favorita también para pasar las vacaciones. Ahora mismo, los habitantes obviamente han subido un poquito tras la pandemia y la mayor parte de la población
pues se concentra en este mismo núcleo de Artà y también hay 5 pequeños núcleos o tipo urbanizaciones alrededor, que es donde también viven algunas personas. La población sobre todo se dedica a agricultura y al turismo. Turismo y más turismo. Hay algunos cultivos de frutales tipo almendras, naranjas, limones, nísperos, viñedo, olivares. Hay también artesanía de palmito, pero cada vez más el turismo es lo que es uno de los principales motores. Habéis escuchado antes que había varios hoteles boutique, tanto de 3, 2 como de 4 estrellas en esa zona. Diferentes tipos de alojamientos también que realmente nos enseñan que hay turismo. Si no, no habría tanto alojamiento y tantos hoteles por aquí. También sabemos que hay una zona muy bonita, la queremos descubrir en breve, con muchísimos negocios, tiendas de regalo y hay gente que cada vez más visita esa zona. Pero me alegro muchísimo que no es tan concurrida aún así como otros municipios costeros aquí en la isla de Mallorca. Deja disfrutar plenamente todo este municipio. Hemos llegado hasta una de las numerosas plazas, que es donde se ubica también el edificio del ayuntamiento y el museo. ¿Los veis? Justo aquí enfrente nuestra. Aquí ya hay algo más de movimiento, la gente va pasando, hay algún barecito, cafetería para tomar el desayuno, un lugar de lotería para comprarla en el caso de que creéis que os puede tocar algo. Y también esta plaza tan agradable para estar. Me imagino que por la tarde aquí habrá mucho movimiento, habrá niños, habrán familias que estarán disfrutando de una agradable tarde aquí en la sombra de los edificios. ¿Qué negocios más hay? Hay inmobiliarias, incluso inmobiliarias tan famosas como Engel y Völkers. Hay mercado que no está abierto todos los días, creo que es el martes cuando está abriendo. Cafeterías, restaurantes, panaderías, farmacias, catering, incluso colegios. Hay también tiendas de ropa, autoescuela. También librerías, hay arte contemporáneo, el museo, diferentes tipos de tiendas de lo que uno pueda imaginar. También tiendas de muebles, instalaciones eléctricas, gimnasio, estudios de diferente tipo, polideportivo municipal, club de acrobacias, varios colegios, no solo uno, hay varios colegios aquí en la zona. Y justo ahí hay un estanco, como lo llamamos, su tienda de tabacos, que es donde también se vende lotería. Comprar pan recién hecho, bollería, pastelería, todo esto también se encuentra por aquí. Tenemos un poquito en las afueras, supermercados, tienda de juguetes, Toy Planet. Tenemos también diferentes negocios, estación de tren, aparcamiento urbano y ferreterías, diferentes tiendas así que son necesarias, digamos, cada cierto tiempo o día a día para usar en la población. Y también tenemos, claro está, las gasolineras por aquí. Esta es una de las calles que más nos ha gustado, que se veía que iba a ser la más animada. Es temprano por la mañana todavía, por lo tanto no hay tantísima gente, muchos negocios están cerrados, pero no os preocupéis, se van a abrir. Estos negocios, mirad qué maravilla, se van a abrir muy pronto, en tan solo igual media horita. En cuanto sean las 10, 10 y algo, ya estarán abiertos. Mientras tanto, vamos a seguir paseando y os comentaremos qué más hay en esta zona. Muchos de esos negocios los veréis en la medida que vayamos paseando por las calles. Pero también existen supermercados, como ya hemos comentado, tipo Spar. Algunos negocios muy monos que venden cositas hechos de esparto, cositas naturales. La verdad es que los souvenirs que hay aquí es un auténtico arte en muchas de las ocasiones. También existen tiendas de informáticas, ferreterías, como ya hemos dicho, notarías, más supermercados tipo Bip Bip se llama, no sé si será un supermercado local, nosotros no lo conocemos. Centro juvenil, como centro de juventud de Artà, otro edificio de ayuntamiento,
más tiendas de informática, bakery, que es más panaderías, asesorías de diferente tipo, floristerías, mírate aquí Remax, otra inmobiliaria, una tienda de incluso telas hay ahí, museo. Qué interesante. De telas y se ve que se están preparando para la apertura ahora mismo, están poniendo todas las cosas fuera. La verdad es que es muy agradable toda esta calle. Veremos a ver qué más negocios existen. Obviamente está orientado mucho para el sector turístico, esto sí es cierto, viven de eso prácticamente la gran mayoría, pero por ese motivo es tan animado, es tan agradable pasear por aquí porque todo es muy bonito, cada diseño es especial. Y la verdad es que da ganas pasear por estas calles y descubrir todo lo que tiene que ofrecer. Estamos en una de las placecitas ahora mismo. Una calle muy agradable, nos gusta mucho. Una plaza donde podemos descansar, disfrutar un poco del tiempo. La verdad es que es un lugar tan tranquilo, tan agradable. Me imagino que aquí es donde harán diferentes tipos de fiestas, tal vez de pueblo, que puedan haber, ¿por qué no? Sería un lugar ideal para festejar o celebrar algo. Y está en pleno centro de Arta. También hay bancos, no lo hemos comentado, pero hay bancos. Hay puestos de guardia civil, también está por aquí cerquita. Así que todo está más o menos protegido. Tampoco lo hemos mencionado, pero justamente aquí, está justo aquí cerquita donde hemos estado, está la biblioteca municipal, muy importante. Centro de Dietética y Bienestar también se encuentra cerquita de aquí. Vamos a hablar sobre los precios. ¿Cuánto cuesta vivir aquí en el sentido de vivienda? Porque vivienda se ha convertido en uno de los gastos principales que existen a la hora de vivir en cualquier parte del mundo, incluida España. Para comprar, hemos encontrado pisos desde 180.000 euros de 3 dormitorios, 95 metros cuadrados. Es una cuarta planta con ascensor. Esto sí que me ha sorprendido, que hay muchos edificios que tienen ascensor y tampoco es que sean de los más altos, lo que es muy bueno. 219.000 euros cuesta un piso de 3 dormitorios, 81 metros cuadrados. En este caso es una primera planta y también lleva ascensor. Es un piso reformado, de ahí veis la diferencia de precio más o menos, pero ha bajado ya un 7% el precio. 265.000 euros vale un piso de 2 dormitorios, 88 metros cuadrados, por ejemplo. Primera planta sin ascensor esta vez, pero es una primera planta, tampoco pasa nada. Y es un piso nuevecito, muy bonito por cierto. Ático se puede comprar a partir de 350.000 euros, 4 dormitorios, 258 metros cuadrados, un ático enorme. Segunda planta sin ascensor, pero al ser segunda planta todavía se puede subir a las malas, no es algo que no es tercera, ni cuarta, ni quinta. Casas, aquí existen desde 217.000 euros, 3 dormitorios, 188 metros cuadrados y es una casa de pueblo, ¿vale? Es como el estilo de pueblo, estilo clásico de aquí, de Mallorca. 245.000 euros cuesta una casa para reformarla enterita, pero tiene 5 dormitorios, 215 metros cuadrados. 265.125 euros, que importe más raro, seguramente sea algún número de suerte o algo. 4 dormitorios, 181 metros cuadrados y es una casa pareada, que está entre las dos casas, adosada o pareada, habría que ver cómo es, pero que es como un bungalow, está entre dos edificios. 268.000 euros, lo más curioso es que es la misma casa, exactamente la misma que la del anuncio anterior, pero vale 2.875 euros, más o menos, por ahí, más que el anterior. Y además en la anterior ponía que son 4 dormitorios, aquí pone que son 2, pero todo lo demás es igual. Y si veis las fotos, veis que es exactamente la misma casa. Así que cuidado, siempre comparad los precios en las páginas web, porque muchas agencias pueden tenerlas. La exclusividad ya no se da a nadie prácticamente, por cierto. Hay Mercadona aquí también, como podéis ver, y llega la entrega a domicilio, así que es estupendo.
Por lo tanto, tened mucho cuidado cuando buscáis las casas porque esto seguramente sea una aparte, una comisión o no sé, algo que ha pasado ahí, porque sí que hay una diferencia de precio. 298.000 euros vale una casa rústica de 174 metros cuadrados y 2 dormitorios. 310.000 euros, 3 dormitorios, 150 metros cuadrados, vale una casa recién reformada y además es un adosado como tal. Ya veis la diferencia, 3 dormitorios antes era sin reformar, más o menos una casa de pueblo 217.000 y aquí son 310.000, casi 100.000 euros más por el mero hecho de que es una casa recién reformada y es un adosado. Tal vez la ubicación también tiene un poquito que ver, igual es algo un poco más céntrico, pero por lo general lo reformado obviamente siempre sale algo más caro porque ya está hecho, ya no lo tenéis que hacer prácticamente nada, al no ser que sea cuestión de gusto personal y queréis cambiar la decoración. Alquileres, esto sí que nos ha sorprendido muchísimo. De hecho, el año pasado también nos dimos cuenta cuando vinimos aquí por primera vez, cuando hemos empezado a mirar cuánto costaría comprar aquí una vivienda para tenerla como vacacional o inversión o lo que sea. Nos hemos dado cuenta que los precios aquí son algo más altos, aunque es un pueblo, sí, turístico, pero del interior. Algo más altos que en nuestra zona, que en algunos lugares de nuestra zona, por ejemplo. Y lo mismo pasa con alquileres. Esta vez ya lo hemos confirmado. Alquileres aquí baratos no hay. Puede ser que en Mallorca en algún lado lo haya, pero aquí no es el caso. Los alquileres aquí van desde 1.300 euros al mes. Y esto es una casa. Eso sí, una casa preciosísima, con diseño muy bonito, muy agradable, no se puede decir nada malo. Una casa de 2 dormitorios, 110 metros cuadrados, totalmente reformadita, nuevecita, bonita, soleada, con terraza, jardincito, pero son 1.300 euros al mes. Esto una persona trabajando en sector de turismo no se lo puede permitir si trabaja solo una persona. Y aún así, ahora que piden 3 veces más el importe de alquiler como ingresos para poder aprobárselo, ¿quién en su sano juicio gana 3.900 euros al mes limpios? ¿Quién? No lo sé, pero es algo muy, muy difícil a no ser que la gente venga de extranjero o tenga mucho dinero ahorrado. 1.400 euros al mes cuesta un ático de un dormitorio, 104 metros cuadrados. Esto es un ático tipo diáfano todo, tipo loft, todo abierto y arriba me imagino que estará solamente un dormitorio, pero es muy soleado, eso sí. Lo malo es que tiene un dormitorio y el precio es bastante elevado. 1.400 euros también cuesta una casa independiente de 4 dormitorios, 200 metros cuadrados, pero aquí piden, por ejemplo, todo el año por adelantado. O sea, ellos directamente lo indican que quieren el pago del año por adelantado porque se trata de un alquiler bastante elevado y necesitan obviamente garantías adicionales. 1.500 euros cuesta una casa de 3 dormitorios, 409 metros cuadrados, una casa de pueblo. 2.500. ¡Qué pasada! 2.500 euros cuesta un adosado vacacional. Eso sí, esto no se alquila para larga temporada. Será mensual o semanal, incluso podrán cobrar esa cantidad. Una finca, 5.000 euros al mes, 3 dormitorios, 356 metros cuadrados. 5.000 euros al mes, y es que para poder aprobarlo, esto tendrán que justificar las personas mínimo 15.000 euros al mes de ganancias. A no ser que sea un empresario, alguien que tenga fondos o herencia o lo que sea, no sé. Gente normal no puede permitirse ese tipo de viviendas. Y este es el problema también, no solo de Mallorca, no solo de aquí del pueblo, sino en general de todas las islas y la península en muchas partes turísticas. No hay alquiler normal en muchas zonas donde se requiere tener personal para los trabajos en sector turístico, hotelería, lo que sea. Por lo tanto, gente igual quiere trabajar, igual quiere venir a hacer la temporada, pero antes podían venir a hacer la temporada, encontrar alquiler barato y todavía ahorrarse el dinero, que para eso venían de fuera, pero ahora ya no es el caso. Ahora tendrán que pagar todo su sueldo para poder vivir aquí. Merece la pena porque no se va a poder ahorrar nada.
De ahí que en muchas partes es muy difícil también cubrir, entre otras cuestiones, obviamente, el sector turístico, el sector de hostelería, todos los huecos disponibles, porque simplemente no hay donde vivir. ¿Habéis visto los precios de alquileres en esta zona? Y para comprar tampoco es que sea de lo más barato, pero es un pueblo muy agradable, es un pueblo muy bonito. Nos encanta la playa, tampoco es que esté tan lejos, ¿vale? Hay que coger el coche, eso sí, pero tampoco es que sea tan lejos. Hay transporte público, tren, autobús. La verdad es que va bastante bien. Hemos visto el servicio bastante regular, al menos en esa zona, que cumple con los horarios, así que debe de ser que funciona bastante bien. Comentadnos si alguno de vosotros está viviendo por aquí cerquita. Normalmente cuando publicamos los vídeos, casi siempre, lógicamente, este vídeo también saldrá a alguien que vive en esta zona. Eh, Según la localización, según la inteligencia artificial, los algoritmos de YouTube, no sé cómo lo deciden, pero la cuestión es que siempre suelen verlo también gente, no solo los que están interesados en esa zona o los que nos siguen, sino también aquellos que viven por aquí, en las Islas Baleares, en Mallorca como tal, o incluso aquí en el municipio, quién sabe. Comentadnos cómo es la vida aquí, obviamente ya teniendo en cuenta el tema laboral, el tema de la vivienda, que es lo más importante. Por lo demás, lo vemos como un municipio muy seguro, municipio muy agradable y a nosotros nos ha encantado como tal. Tenemos más plazas por aquí, plazas bonitas. Esta antiguamente se usaba para pesar ganado, si no me equivoco, y también para almacenar diferentes cosas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pueblo. Pensábamos que era bastante chiquitito, pero hay tantísimos negocios que es increíble. Hemos parado en algunos de ellos y la verdad es que es un lugar muy agradable. Así es Artà. Perdón si no lo estoy diciendo bien, pero ya sabéis que no somos de aquí. Espero que habéis podido conocer todo lo que tiene que ofrecer. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, descubriendo más zonas interesantes de España. Poquito a poco viajaremos a muchos más lugares del país para que podáis descubrir otros rinconcitos increíbles para vivir aquí. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.